tardes para todos. Les saludamos desde Bogotá, Colombia. Hoy estamos transmitiendo desde Empodérate Tú Puedes, Colombia, para todas nuestras filiales en el mundo. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Vera Prieto, colombiana, reconocida por ser una destacada inversionista en bolsa de valores, y quiero darle la bienvenida a ella y a todas las personas que en este momento nos están viendo. Sé que va a ser una charla inspiradora de la que vamos a aprender muchísimo y sobre todo de la que vamos a romper muchos mitos que seguramente tenemos establecidos. Así es que le doy la palabra a Mildred, también compañera de Empodérate Tú Puedes Colombia, quien va a hacer la presentación respectiva. Adelante, Mildred. Muy buenas tardes, gracias Dilia, de verdad es un placer enorme estar aquí compartiendo con ustedes, con esta invitada tan especial que tenemos el día de hoy. De verdad que es una alegría muy grande porque para mí es un ícono en representación de tanto de la mujer colombiana como de la mujer en sí, en un mercado tan importante como es la Bolsa de Valores de New York. De verdad que sí es un placer y bueno, les voy a contar un poquito más de Vero. Vero Prieto es la segunda generación de inversionistas de la Bolsa de New York de su familia. Es coach financiera femenina, conferencista internacional y creadora del programa Inversoras, el primer programa de educación en inversiones para mujeres que se ha creado en español, y Dinero en Control, con una comunidad de más de 150,000 mujeres alrededor del mundo y alumnas en más de 24 países. Vero enseña a redefinir la relación que las mujeres tienen con el dinero, como también la forma de generarlo, planteando una nueva manera de hacer de este ente de nuestra vida. Recientemente, la revista de negocios de Chicago, Negocios Now, la ha nombrado la gurú de Wall Street. Y asimismo, otros medios de prensa de Estados Unidos, Chile, Colombia, México, ha escrito sobre su aporte al mundo de la educación financiera y los negocios en América Latina. De verdad que hoy queda uno como maravillado después de leer un poco esta presentación. Y Vero, felicitaciones primero que todo, agradecerte por estar compartiendo y por estar regalándonos este espacio el día de hoy. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por esa presentación también. Datos muy grandes para llenar. Muchas gracias. Felices de compartir con ustedes. Espero que lo que hablemos hoy les ayude muchísimo a abrir su panorama y obviamente me encanta este tipo de conversaciones, ¿no? A crecer juntas, que de eso se trata finalmente el vivir. Así que muchas gracias a ustedes. Sí, Vero, bueno, leyendo un poco de tu vida y de tus cosas, de lo que nos enseñas, pues, y de la información que cuelgas en internet, tengo entendido que todo esto inició un poco como con tu mamá, como con una situación que se presentó. No sé, nos gustaría saber un poco más de esa historia. ¿Cómo empezó todo esto? Mi historia comenzó hace mucho tiempo atrás. No necesariamente cuando yo nací empezó mi historia, pero sí tiene mucho que ver con mi mamá, mi historia, porque mi mamá fue mamá soltera. Mi papá murió cuando yo tenía 3 años de edad, así que mi mamá tuvo que criar a 2 hijos sola. Nosotros emigramos, fuimos inmigrantes, vivimos durante 17 años en Chile. Yo soy colombiana de Medellín, ahora vivo otra vez en Medellín nuevamente, pero hasta el día de hoy sigue siendo el país donde más he vivido, es Chile realmente. Hija de mamá soltera, de una mamá muy sacrificada, muy esforzada, con mucha tenacidad para la vida. Hasta el día de hoy sigue siendo así, mi mamá está viva. Nos llevó a vivir a Chile hace muchos años atrás, justamente en la búsqueda de una vida mejor, de una vida diferente, ¿no? Y el hecho de ser hija de una mamá soltera que todo el tiempo lucha en muchas cosas, no ser mamá soltera, si a lo mejor hay alguna aquí que lo sea o que sea hija de mamá soltera, es muy duro, es difícil, no es realmente perita en dulce, como se dice aquí en Colombia, es un proceso duro, y dentro de esa dureza de la vida, el tema económico es parte también de la dureza, ¿no? Y siempre lo fue, yo siempre sentí que no que éramos personas poco abundantes, porque mi mamá nunca nos mostró, ni a mi hermano ni a mí, la escasez que se crea aquí en la cabecita. O sea, evidentemente había mucha escasez de muchas cosas, pero no escasez de la abundancia real, que es la que uno tiene que tener dentro de uno.
Pero sí, yo la veía luchar permanentemente por el dinero, trabajar incansables horas, y justamente esa es la razón por la cual nos fuimos. Cuando Colombia estalla en el peor momento de violencia del país, mi mamá decide que no es un buen ambiente para niños y nos lleva a vivir a otro país, y eso fue un antes y un después también, porque entonces ahora éramos extranjeros en un país distinto, con una cultura completamente distinta, y ahí empezó nuevamente nuestra vida, y ahí fue donde ella conoció las inversiones en la bolsa, y ese fue otro antes y después de la vida, ¿no? Y cuando eso llegó a mi vida, las inversiones, me di cuenta que había un camino, que había una herramienta que nos iba a poder permitir realmente cumplir nuestros sueños, que yo podía soñar realmente muy grande porque ya tenía cómo financiar esos sueños, y para mí eso sí fue un descubrimiento increíble, y ese descubrimiento fue lo que me llevó a ser inversionista. Luego de ya 6 o 7 años invirtiendo por mi cuenta, fue donde decidí abrir esto a otras cosas, ¿no? Y bueno, y decidí empezar a tener redes sociales y todo lo que tengo hoy, porque quería trascender de alguna manera. Y sí siento que para mí ha sido muy fuerte el ser mujer, y ha sido muy fuerte el ser hija de una mamá soltera, y ha sido mi historia me ha marcado mucho el ser que soy hoy, lo que pienso hoy, por lo que lucho hoy. Sí creo que mi historia marcó mucho mi ser. También me lo planteé muchas veces, ¿no? O sea, bueno, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es la razón de nacer? Que yo creo que es una pregunta que si a uno te la has hecho, te la tienes que hacer en algún momento, ¿no? O sea, ¿de qué se trata todo esto? Más allá de ti misma, más allá de tu propia dicha, ¿qué voy a dejarle al mundo? Y ahí es donde decidí enseñar a invertir. Yo creo que ahí es donde yo siempre digo que mi propósito me encontró. No yo encontré el propósito, él me encontró a mí. Y fundé el programa Inversoras, y empecé a enseñar a otras personas a invertir, porque de alguna manera creo que muchas de mis alumnas son mi mamá o son yo, ¿no? ¿Sabes? De alguna manera sí yo que están reflejada mi historia en esa historia, y en cambiar más vidas de otras personas. Creo que ese ha sido finalmente mi mayor dicha. Al final, cuando me muera, sabré que habré cumplido un propósito y que habré vivido dejando una huella en el mundo que realmente importe, que realmente haga algo, y esa realmente creo que la verdadera felicidad. Pienso que al final del camino eso es lo que de verdad te hace sentir plena en lo que eres. Así que sí, la historia empezó mucho antes, y definitivamente tiene mucho que ver con ser mujer totalmente, y con mi mamá, y con lo que vi, con las luchas de una mamá soltera, y con las luchas de una mujer, con las luchas de un inmigrante, y finalmente esa lucha, mira, me llevó aquí. Esa lucha de ella construyó mi forma de ver el mundo hoy, y construyó mi forma de regresarle también al mundo hoy. Así que qué bueno, Dios bendiga las luchas. Definitivamente, Vero. Tú has mencionado muchos estereotipos a los que nos vemos enfrentados, no solamente las mujeres, sino los latinoamericanos. Mujer, hija de madre soltera, inmigrante, en un medio tradicionalmente dominado por los hombres, porque el mundo de la bolsa pues tradicionalmente ha estado dominado por los hombres, y las mujeres realmente poco a poco se han ido abriendo camino, pero además tú tienes otra característica, y es que eres una mujer muy joven. Sí, también es un estereotipo, también es un problema. ¿No? Definitivamente, porque pues claro, pesa eso versus la experiencia, que uno dijera, bueno, ¿cómo voy a confiar mis inversiones a esta mujer inmigrante joven? Imagina. ¿Qué recomendaciones o cuál crees tú que sería esa motivación para dar paso, tomar esa decisión, romper esos estereotipos e ir más allá? La verdad es que yo no les voy a mentir, la vida siendo mujer es más difícil, punto. Realmente no creo ni siquiera que sea una conclusión a la que he llegado yo mágicamente. Creo que todas las que somos mujeres lo notamos. O sea, lo ves desde los ámbitos más básicos, como por ejemplo que por algún motivo para los hombres no sea una responsabilidad arreglar la casa, lo cual nunca he comprendido. ¿Por qué es mi responsabilidad cambiar las sábanas? Porque no es la tuya, ¿no? O sea, desde esos núcleos básicos de la casa hasta los núcleos más grandes. Y como es verdad, ser mujer inversionista, las inversiones son de hombres, lo ha sido durante cientos de años, y eso es lógico. Si hasta hace poco ni siquiera podíamos votar, no podríamos abrir una cuenta bancaria sin el permiso de nuestro esposo, hasta hace poco el hecho de que una mujer quisiera incluso ir a la universidad era una locura. Entonces la bolsa existe hace muchos años, pero evidentemente por nuestra historia social ha estado llena de hombres.
En los últimos tiempos esto empezó a cambiar, con las mujeres ganando terreno en muchos espacios que hasta ahora sí han sido de hombres, no solamente en el ámbito financiero, en la ciencia, en la medicina, en muchos otros ámbitos donde hemos ganado terreno, en la política, así también en las finanzas y en la bolsa empezamos a ganar. En el año 2016 o 17, el reporte del año mostró que los fondos de inversión manejados por mujeres tenían un 4% más de rentabilidad. Es un hecho, o sea, es decir, ya no es ella diciendo esto o X mujeres diciendo esto, ya eran los números probando que nosotras podíamos. Y hoy por hoy más mujeres son inversionistas de la bolsa del mundo, ¿no? Es difícil. Cuando yo comencé siendo inversionista no me importó, porque en la bolsa no le importa qué edad tienes, no le importa si eres bonita, fea, gorda, flaca, a nadie le importa qué edad tengas, pero cuando empecé a decirle a las personas que se hicieran inversionistas, sí tuvo un tema el ser joven. Yo empecé a enseñar a invertir hace 6 años y tengo 33, o sea, cuando empecé a enseñar a invertir realmente era muy pequeña, todavía me considero muy pequeño, y al principio recuerdo que muchas personas me aconsejaban que luciera más vieja, ¿no? Que usara otro tipo de ropa, que me peinara de otras maneras y que tratara de verme más vieja de la edad que tengo. Y un día dije, no, porque mi identidad no es esa, mi identidad es de la persona que es ahora. Yo uso tenis, yo quiero que la gente me conozca como soy, y ser joven no puede ser una razón por la cual yo voy a perder mi autoridad o voy a perder lo que yo soy. Que Dios bendiga que tengo la posibilidad de contar este mensaje siendo joven y darme cuenta de esta bendición siendo joven. Ojalá lo hubiera conocido más joven. Ojalá las inversiones hubieran llegado a mi vida cuando tenía 15 años o cuando tenía 10 años. Y evidentemente creo que parte de nuestra misión como mujeres en el mundo también es ir cambiando esos prototipos. Y para cambiar prototipos se requiere valentía. Se requiere que seas capaz de tener la valentía de pararte y decir, no voy a hacer lo que tú esperas que yo sea, no me voy a vestir como tú dices que tengo que vestirme, voy a ser quien yo soy y voy a levantar mi rostro en total identidad y en total control de quién soy. Y tengo un mensaje al mundo, y no es menos importante porque tenga 30 años o 25 o 15, o soy menos yo por tener menos edad. Porque también una cosa que he descubierto en mi edad adulta es que realmente adultos son muy pocas personas. Y he conocido personas que legalmente no son adultos, pero que son mucho más adultos que personas que tienen 80 y 90 años. Entonces me he dado cuenta que realmente la edad es solo un número, tampoco habla de tu sabiduría, tampoco habla de tus conocimientos, tampoco es una medida para realmente decir si realmente has descubierto de qué se trata la vida o no. Creo que en ese sentido es un estereotipo que tenemos que ir cortando, pero lo tenemos que hacer nosotras. Uno, dejando de juzgarnos entre nosotras. Yo recibo, aunque no lo crean, bastantes correos electrónicos y comentarios de este tipo como, no, lo que tú dices no es verdad, porque si fuera verdad te vestirías diferente. Y yo recibo esos correos y yo me quedo como, ¿qué? ¿Cómo me debería de vestir? ¿No? O sea, ¿cómo debería de lucir? Yo quiero lucir como soy y quiero ser yo todos los días y quiero que la gente que me siga conmigo un proceso de crecimiento en el que yo crezco con ellas. Eso quiero ser verdad, quiero ser real. Y de alguna manera te das cuenta que lo primero que tenemos que quitarnos las mujeres es ese juzgamiento permanente a nosotras mismas. Porque esos correos electrónicos no me los mandan los hombres, me los mandan las mujeres. Y eso te dice que realmente como sociedad, como mujeres, somos peores en el juicio de lo que incluso los hombres son con nosotras. Entonces, lo primero que creo que hay que hacer es dejar de juzgar. No eres bossy porque eres mujer, simplemente eres un jefe. O sea, porque es verdad, hasta las palabras han ido cambiando con el tiempo. Entonces, claro, porque una mujer es dura, entonces esa mujer es dura. Pero si lo hace un hombre, tiene carácter. Entonces, empezar también nosotras mismas a quitarnos esos paradigmas de la cabeza, yo creo que es el primer paso. Y luego el segundo paso es atrevernos a ser reales, porque no hay forma de enseñar mejor que con el ejemplo. Uno puede decir muchas cosas y seguro que los consejos que nos han dado durante la vida han sido muchos, pero los verdaderos consejos que interiorizas en tu corazón son aquellos que vienen de los actos, no de las palabras. Y el vivir real, el ser real a tu identidad, que no es fácil, que tiene un costo, que es sacrificado, que no lo hace todo el mundo y que sí tiene un precio, es al final del mundo. Y pienso yo que al final incluso de la historia, ni siquiera a lo mejor de este año, del próximo año, y a lo mejor ni siquiera en mi generación, y a lo mejor ni siquiera en la generación que viene, pero creo que en el tiempo sí va a generar que para las mujeres también haya un mundo distinto. Entonces,
hoy por hoy tenemos que realmente encontrar ese camino, de tener la valentía de pararnos y decir, yo soy esta mujer. Y de esta mujer, que no es un proyecto terminado, que no es un proyecto definitivo, que está en capacidad y en proceso de construcción, pero que es una mujer valiosa, que es una mujer hermosa, que es una mujer que se planta y que tiene un valor. Mi mamá siempre dice una cosa que es muy fuerte, les advierto, pero que tiene mucho sentido. Ella siempre dice que nosotros no somos seres humanos de segunda. Y a veces actuamos como si lo fuéramos. Yo creo que entender que no lo somos y actuar acorde a esa revelación es realmente lo que va a permitir que nuestro mundo también cambie y que los estereotipos cambien y que las mujeres de otras generaciones puedan tener otro mundo también distinto y que la educación de las niñas sean distintas y de los niños también. Y a lo mejor llegará un momento en el que no se dará por hecho que tender la cama es un trabajo de una mujer. Totalmente, Vero, eso que nos compartes, de verdad que sí que nos ayuda como ya a ir abriendo ese panorama y muchos de los estereotipos que has nombrado y de cosas que has dicho, uno dice, bueno, sí, me ha pasado, bueno, yo también lo he hecho, yo también lo he hecho, entonces como que ayuda a hacer esa introspección un poquito de ver qué estamos haciendo y a dónde vamos. Vero, en algo que tú enseñas también, dices que enseñas a redefinir la relación de la mujer con el dinero. Sí. ¿A qué se refiere eso? Cuéntanos un poco más, por favor. Una de las cosas más increíbles respecto a las mujeres y el dinero es que nosotras somos las protagonistas del consumo. Y esto no lo digo yo, también es un hecho. Somos las protagonistas del consumo. El consumo es femenino. Incluso cuando vas a analizar compañías que venden productos para hombres, el cliente que lo compra es una mujer. Porque las mujeres realmente somos las que hemos asumido de alguna manera ese rol y ese papel en el consumo. Pero el problema de eso es que nuestra relación con el dinero, a pesar de que somos tan protagonistas en una economía que requiere el consumo para poder sobrevivir, no tenemos realmente educación ni conocimiento profundo de esa relación con el dinero. Nosotros pensamos que el dinero es ganarlo, gastarlo y ya, se acabó. Pero lo cierto es que no es así. Y una de las misiones más importantes, incluso en mi propio viaje con el dinero, durante muchísimos años gané mucho dinero y lo despilfarré terriblemente, terriblemente. Y me pegué literal contra el piso, me caí y dije, ¿qué he hecho? Y me di cuenta que realmente eso no se trata de ganar dinero, que se trata de un montón de otras cosas. Y en ese momento me di cuenta que la relación que las mujeres tenemos que aprender a tener con el dinero no es una relación externa. Es decir, el dinero en la vida de un ser humano es tan interior, es tan personal, es tan emocional como lo es cualquier relación de tu vida, como lo es la relación con tus hijos, como la relación con tu pareja, como la relación con tus padres. Así, el dinero es prácticamente un ente viviente que casi podríamos visualizar como una persona. Y en la medida que entendemos que nunca será un ente distante de tu vida, sino que es algo presente, entonces podemos entenderlo, aprender a generar una relación con él, una verdadera relación, no una desconexión, que es lo que la mayoría de las personas tienen con él, y empezamos a entender que, uno, el dinero no es el monstruo debajo de la cama. El dinero no es el inicio de todos los males, como lo dice mucha gente en muchos dichos. El dinero no es más que una herramienta, y como herramienta no tiene valor para ser malo ni bueno. Tiene solo la capacidad de quien el usuario use de ella. Es decir, yo puedo agarrar un cuchillo y matar a alguien. Claro, eso lo puedo hacer. Pero también puedo agarrar ese mismo cuchillo y preparar una cena deliciosa para mi familia y guardar recuerdos únicos por el resto de la vida que me hagan sonreír cada vez que los recuerdo. Y use la misma herramienta. El cuchillo no es malo ni es bueno. Quien lo use y cómo el uso que le dé es lo que le va a dar la connotación. Entonces, tenemos que aprender también a entender este proceso y decir, ok, el dinero no puede seguir siendo una cosa que, llegó y se fue. No, el dinero tiene que ser alguien que yo conozca. ¿Y que yo conozca en pro de qué? En pro de mi vida. Porque el dinero no está ahí para que yo pueda generar placer para los demás, está ahí para generar mi propio placer. Está aquí para poder decir, ¿qué tipo de vida quiero tener? La mía, no la de Pepito, no la de Juanita, la mía. ¿Cuál es la vida que quiero tener? Y cómo el dinero se va a entrar en mi vida a aportar, a ser realmente el motor de esos sueños. Entonces, tenemos que redefinir nuestra relación con el dinero. Tenemos que entender que la relación con el dinero tiene que ser real. Tenemos que aprender a conocerlo. Tenemos que aprender a mirar los extractos bancarios. Tenemos que aprender a tener la incomodidad de hablar de dinero.
Tenemos que aprender a hablar con nuestros hijos de dinero, a hablar con nuestra pareja de dinero y a decirnos las verdades incluso a nosotras mismas sobre el dinero. ¿Qué es lo que realmente siento frente a ellos? Muchas personas, por ejemplo, tienen muchísimos verdaderas trancas de cosas de su niñez, por ejemplo, de situaciones que han vivido con sus padres. Y todo eso es parte del proceso que necesitamos para sanar y construir una verdadera relación donde, ok, este no es el enemigo, este es un amigo que me va a ayudar. ¿Cómo entonces genero esta relación, esta conexión? Que incluso yo me atrevo a decir que es una conexión absolutamente emocional e incluso espiritual, por más loco que eso suene, de realmente acomodarlo a mi propia esencia y a mis propios sueños, a mi propia vida, ya no como el verdugo y yo no como su víctima, sino como este motor, esta gasolina que me acompaña en la vida y que me permite construir. No destruye, construye. Esa es la redefinición del dinero para todos los seres humanos y especialmente para las mujeres. Nosotras tenemos un rol importantísimo en la economía, pero tenemos que aprender a jugarlo bien y tenemos que aprender a jugarlo en pro de mí. Esto es para que yo realmente pueda construir esa vida que yo quiero, no para otra cosa. Y ahí yo creo que el día que nosotras comprendamos eso, creo que muchas cosas a nuestro entorno van a cambiar, porque entonces tendremos un consumidor informado. No vamos a tener una persona que tiene 50 tarjetas de crédito que no tiene ni la menor idea, ni siquiera cómo manejarlas. En ese momento vamos a tener más deudas buenas que malas. En ese momento vamos a poder construir más patrimonio que simplemente gasto, vamos a ser más inversionistas que consumistas. Creo que realmente cuando entremos a ese nivel de conciencia es cuando de verdad vamos a poder construir también a nuestro entorno un sistema financiero más justo. Pero eso solo sucede cuando el consumidor adquiere la conciencia para poder pedir, sabiendo pedir. Pero tú has planteado algo muy interesante y es ver cómo el dinero es un medio y no un fin, porque muchas veces también la vida se nos vuelve esclava de adquirir el dinero y pues pierde toda esa esencia y todo ese propósito que tú nos has planteado. Pero también otro de los estereotipos es que para tener dinero hay que sufrir mucho, es decir, la adquisición del dinero es una labor sufrida que no está dada para todo el mundo y pues justamente de ahí las grandes brechas sociales que tenemos nosotros en la humanidad. ¿Cuál es justamente eso, Ero, que podemos hacer no solamente para cambiar ese paradigma, sino para que cada uno de los que te estamos viendo tomemos la decisión de, más que de emprender, de tener esa relación distinta, por ejemplo, con las inversiones en bolsa, porque a veces uno piensa, pues esto es como muy elaborado y no es para mí, pero tú recién acabas de decir, ojalá yo hubiera conocido esto a mis 10 años, a mis 15 años, lo cual claramente nos evidencia que pues puede ser en cualquier momento de la vida, ¿no? Antes o después, quizás las que tenemos mayor edad. ¿Cómo podemos ir cambiando esa percepción y cómo podemos ir redefiniendo esos paradigmas en los que nos hemos metido como sociedad? Absolutamente. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es una cosa que tiene que ver con la victimización. Yo sí creo que es cierto, las brechas sociales existen, pero también existen personas que les han doblado esas brechas. Yo no nací en cuna de oro, por ejemplo. Hija de mamá soltera, trabajadora. Mi mamá, por ejemplo, viene de una familia donde su mamá era ama de casa porque en esa época no había otra alternativa. Llegó hasta cuarto de primaria porque su papá consideraba que una mujer no tenía que estudiar más. ¿Para qué? La casaron a los 18 años obligada y su papá, es decir, mi abuelo, fue un obrero de Coltejer, que es una fábrica que había hace muchos años en Medellín, que era un obrero de hacer camisas, un obrero de fábrica. Mi mamá tuvo que pagarse la universidad, ella, y fue la primera generación en ir a la universidad. Y ella siempre cuenta que fueron años de trabajar y estudiar tremendamente, o sea, que no fue fácil. Es más, si tú ves las fotos de ella de joven, era un palo porque dice que no dormía ni comía, porque podía hacer lo que podía hacer, ¿cierto? O sea, le tocó así, de alguna manera. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto que les estoy diciendo? Que yo creo que lo primero que es cierto, las brechas sociales y las oportunidades son distintas para todos. Y es verdad que hay personas que nacen en cunas de oro, eso es verdad. Esa es la realidad de tu mundo. Y es verdad, a lo mejor esa no fue tu realidad. A lo mejor a ti te tocó como le tocó a mi mamá, trabajar y estudiar, venir de un barrio pobre,
de lucharse la vida, de pasar mucha necesidad. Ella cuenta siempre, por ejemplo, de ir al colegio con los zapatos rotos, de heredar la ropa de sus hermanas y de verdad pasar verdad necesidad. Ella siempre dice que en su casa nunca había carne, por ejemplo, que ella siempre comía frijoles porque no había posibilidades. Pero uno puede agarrar esa historia, esa es mi historia, esa es la historia de mi mamá. Cuando yo nací, mi mamá había decidido cambiar esa historia. Había decidido que, ok, ella había nacido en una familia pobre, pero ella tenía la capacidad de hacer de su mundo algo distinto. Y hizo una cosa que yo quiero utilizar su ejemplo para mostrarles, y es que decidió no victimizarse. Yo creo que una de las primeras cosas que uno tiene que hacer es no victimizarse. Y no victimizarse significa, no voy a ser una víctima de mi historia, ni voy a ser una víctima de la historia de mi mundo. Es decir, nací en un país XXXYZ, puedo no estar de acuerdo con lo que hace el presidente, con las políticas, y sí, en todos los países hay diferencias sociales. No conozco ninguna en la que no haya, pero eso no puede definir mi futuro. Tengo que decidir si quiero ser la víctima de esas situaciones o si quiero tomar control sobre mi vida. Y eso es una decisión que solo lo puede hacer uno como persona. Nadie lo puede hacer por ti. Hoy en la mañana recibí un mensaje por Instagram donde una persona me contaba una historia muy compleja y en toda su narración me decía, necesito a alguien. Y al final mi respuesta fue, lo primero que tienes que dejar de decirte es que necesitas a alguien, porque tú no necesitas a nadie. Tú lo que necesitas es dejar de victimizarte y tomar control sobre ti y darte cuenta que no hay un salvador, que no va a venir nadie a salvarte hoy ni te vas a ganar la lotería mañana, que vas a tener que esforzarte por cambiar tu vida y solo lo vas a cambiar cuando tú decidas cambiarla. Entonces, sí es verdad, hay brechas sociales y sí es verdad, para todas las mismas oportunidades no son, pero esa no es una excusa, porque entonces mi mamá tendría que haber sido otro ser humano y entonces yo no estaría aquí, porque ella decidió correr la brecha, decidió que se iba a pagar la universidad porque jamás en la vida su papá se le iba a poder pagar, decidió que tenía que trabajar y estudiar y sacrificarse durante muchos años al costo que fuera, ojo, decidió que iba a tener una carrera profesional, que iba a salir adelante, que iba a trabajar y ha trabajado de verdad impresionantemente toda su vida. Yo creo que si hay un ser humano que ha trabajado increíblemente ha sido mi mamá y decidió criar a sus hijos en ese ambiente. Es decir, ¿qué es lo que pasó, por ejemplo, conmigo? Yo nací en mejores condiciones porque yo no heredé la ropa de bueno, no tengo más hermanos mayores, pero tuve ropa nueva para ir al colegio, ¿no? No tenía mis zapatos rotos, gracias a Dios. Sí, faltaban muchas cosas en mi casa, también es cierto, pero en el fondo también había sido mejor que la historia que le había tocado vivir a ella. Sin embargo, tampoco era una persona que tuviera conexiones, no fui a una universidad de estas que son como donde conoces a gente que son los hijos de los políticos o esas cosas, no. Yo fui a una universidad común y corriente en la cual estudié además porque me gané una beca de buena estudiante. Fui a colegios públicos y el primer colegio privado en el que estudié pude estudiar ahí porque me gané una beca para estudiar ahí y ahí terminé. Entonces, de alguna manera yo también podría haber aceptado la vida que me tocó, ¿no? Y haber dicho, bueno, la vida que me tocó es así, esto define mi historia. O muchas veces, como también cuento respecto a la vida de mi papá, por ejemplo, y siempre digo, yo también podría haber dicho, bueno, porque fui una niña abandonada por un padre irresponsable que se mató por estar bebiendo y se mató, y esa es la realidad, mi papá se mató porque bebió y manejó y se mató, como la realidad de muchas personas hasta el día de hoy en el mundo. Yo podría haber dicho, no, ¿qué me queda a mí si eso es lo que me dejaron? Sin embargo, yo siempre dije, mi historia no puede definir quién yo voy a ser. Y de mí depende, es decir, nuestros padres han hecho por nosotros lo que pudieron, bueno, regular o mal. Y esa es la gratitud que hay que adquirir, de decir, padre, madre, gracias por haber hecho lo que hiciste por mí, lo que haya sido. Me enseñaste el valor, por ejemplo, en mi caso, me enseñaste el valor de la responsabilidad de la vida. Yo a mi papá le agradezco profundamente esa enseñanza. Y no me la enseñó con palabras, me la enseñó cometiendo un error. Me enseñó que cuando te subes al automóvil en irresponsabilidad, con tragos, y te matas, cambias la vida de muchas personas a tu alrededor porque tu vida no es tuya. Y esa ha sido una de las reflexiones más importantes de mi vida como ser humano. Y me la enseñó mi papá. Gracias. Y tengo la capacidad hoy, después de muchos años, por supuesto, de procesar muchísimo este tema, de decir a mi papá, papá, gracias por esa lección. Y decir, ok, ahora, Vero, ¿qué vas a hacer con tu vida? Porque tu padre hizo con su vida lo que quiso, su madre hizo con su vida lo que quiso, ahora, ¿qué quieres hacer tú? Y esa capacidad de no victimizarme fue lo que me dijo, ok, no tengo dinero para una escuela privada, pero tengo esto. Sí, nunca fui buena para matemáticas, pero me voy a esforzar. Que los demás les toman 2 horas estudiar, a mí me toma 15, no importa.
Y de alguna manera yo pienso que el dar por hecho que nadie va a hacer nada por ti, por más duro que esto esté sonando, sí te genera un carácter. Y sí no te genera esa sensación de que todo tiene que ser gratis o fácil, sino que te genera esa sensación de que te tienes que esforzar por la vida que quieres. Sinceramente, para mí esa ha sido la lección más importante de la vida. Yo todos los proyectos que comienzo, los comienzo con la defecto de que van a ser difíciles. Siempre. No importa el que sea. Si tengo una amiga nueva, de precio que esa relación va a ser difícil. Porque de alguna manera el que sea difícil no es que sea tortuoso, ojo, sino que va a requerir trabajo de mi parte, que va a requerir un esfuerzo de mi parte. Entonces no me voy a victimizar con ese proceso. Voy a asumir el desafío que quiera asumir, con la mente abierta a asumirlo y darme cuenta que realmente mi cerebro no es menos. A ver, a nosotros no nos dieron, y eso también es científicamente comprobado, el cerebro de todos los seres humanos es igual. No es que el cerebro de una persona sea más inteligente que el de otro o que tenga más neuronas que el de otro. Todos tenemos el mismo nivel. Solamente que algunos deciden, de alguna manera, de permitirle a su historia definirlos, y otros toman esa historia como como combustión, como lo ha sido para mí. Mi historia para mí ha sido combustión. Y siempre yo creo que lo he dicho, en el dolor hay belleza, por más que cueste verlo. En el dolor hay belleza, porque a través del dolor es que hemos forjado el carácter, y a través del dolor es que las lecciones de la vida llegan. Y si no sufriéramos, entonces a lo mejor tampoco apreciaríamos las cosas lindas, a lo mejor no podríamos... Mira, hoy con la pandemia, una de las cosas que más he apreciado son los abrazos. Extraño profundamente abrazar. Y nunca consideré que los abrazos fueran tan relevantes en la vida hasta que ya no los puedo tener más. Y ahora no puedo abrazar a mi abuela, no puedo abrazar a mi mamá, no puedo abrazar a nadie. Básicamente te das cuenta que las cosas más lindas de la vida son muy simples y que el dolor de no tenerlas es justamente lo que permite que las puedas ver. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es quitarnos la victimización. Lo segundo que tenemos que hacer es esforzarnos por eso. No va a ser fácil. Y lo tercero es convencernos a nosotras mismas que no hay nada en este mundo que no podamos lograr. Y con nada me refiero a nada, a nada. Yo no creo de verdad, con total conciencia que exista algo que uno pueda decir, esto para mí es imposible. Porque si luego vas a analizar eso, entonces las historias de las personas que más admiro no tendrían sentido. Justamente antes de estar aquí, estaba escuchando el podcast de Michelle Obama. Y el capítulo del podcast es entrevistar a Barack Obama. Y cuando Barack Obama habla de su historia, dice, bueno, yo vengo de una familia negra, pobre, de los Estados Unidos, mamá soltera, que luego se casa con otra persona, que me lleva a vivir a Hawái, que no sé qué, que bla, bla, bla. A ver, Barack Obama entró a Harvard y fue el primer presidente negro de Estados Unidos y ha sido una persona realmente importante en la historia de un país. Entonces, ¿por qué? De alguna manera yo pienso que ver esas historias es lo que te prueba de que si Obama lo pudo lograr, que si Steve Jobs lo logró, que si Oprah lo logró, ¿por qué Vero no lo podría lograr? ¿O por qué Estefanía no? ¿O por qué María? ¿O por qué Natalia? ¿Qué hace diferente Obama de mí? Solamente la capacidad que tiene Obama de creer que él es capaz. Es la única diferencia. No nos diferencia nada, porque Obama también venía de una familia pobre negra. Totalmente, dice, y eso es una realidad. Las personas negras, hay muchos estudios de hecho que hablan de cómo las oportunidades se reducen considerablemente solo porque naciste negro. Y él también podría haber dicho entonces que ser presidente de los Estados Unidos, del país más importante del planeta, era imposible porque nació negro. Y no lo creyó. Y como no lo creyó, lo logró. Entonces, de alguna manera sí toca hacerse un trabajo de autoconvencimiento y si al principio no te lo crees, pues fíngelo hasta que te lo creas. Esa es mi recomendación. Si al principio no crees en ti, empieza a fingir que crees en ti. Llegará un momento que tu cerebro creerá eso como una verdad absoluta y cuando lo creas como una verdad absoluta, entonces se volverá verdad en la vida real. Yo no puedo pretender todo lo que vemos a nuestro alrededor, todo, los teléfonos, la electricidad, el internet, todo fue primero un sueño y todo fue un sueño imposible. Estoy segura que si tuviéramos la oportunidad de entrevistar a las primeras personas, a las personas que crearon las cosas más básicas, por ejemplo, si tuviéramos la oportunidad de entrevistar a Carnegie, que ya está muerto, que fue quien permitió que pudiéramos tener edificios, estoy segura que al principio también para él parecía un sueño un poco imposible. Sin embargo, no lo fue. Y con el tiempo se hizo posible y hoy todos vivimos en edificios. Entonces, todos los sueños de nuestra historia, todas las grandes cosas de hoy, las personas que admiramos, todas esas cosas fueron un sueño primero y muchos fueron sueños imposibles. Se convierten en
Posible es cuando tú lo haces posible. Y yo siempre he pensado que eso se conquista primero aquí y luego aquí. No puedes, si lo puedes visualizar, si lo puedes creer, si lo puedes realmente interiorizar, lo puedes crear. Sin peros, sin excusas, sin victimización, sin, ay, no, es que yo nací así, o ay, no, es que yo no fui a la universidad, no, es que, no importa, no importa. Tampoco Carnegie fue a la universidad, era un huérfano pobre. Y ha sido una de las personas más millonarias de la historia del mundo, por cierto, además. Así es, Vero, de verdad que sí, que todo lo que nos compartes, de verdad yo estoy impactada, estoy pues algo anonadada por toda esta información que nos regalas. Y algo que me llama mucho la atención de lo que comentaste, bueno, primero aprovecho para saludar a todas las personas que nos están viendo, en este momento personas de España, Bélgica, Holanda, Colombia, Canadá, que están acá en la sala, que les recuerdo pueden hacer sus preguntas por el chat solamente, desactivar por favor las cámaras y los micrófonos porque estamos también en vivo. Y esas preguntas pues vamos a seleccionar las que podamos hacerle a Vero aquí pues por la cuestión del tiempo. Vero, de esto que mencionabas hace un momento, y hago énfasis porque me tocó mucho la vibra, dijiste que el dinero tiene una relación incluso hasta espiritual. Yo sí quisiera que me regalaras una o dos frases que pudieran compartir o mostrarnos esa conexión que tiene el dinero espiritualmente. Absolutamente. Yo creo que yo he logrado ver a Dios en muchas cosas de dinero. Y yo sé que para mucha gente eso es un paradigma súper fuerte también y que a lo mejor esto está sonando de re loco a quien está escuchando. Hay que llegar a un nivel más profundo para comprenderlo, pero yo realmente he podido ver a Dios en el dinero. Cosas tan simples como, por ejemplo, si yo tengo tanto dinero y puedo empezar a hacer bien a otros, para mí, por ejemplo, eso es una relación espiritual con el dinero, porque no hay nada más lindo que llegar al estado donde ya devolver es lo que te hace feliz. O sea, hay varias etapas en el dinero. Está la etapa en la que lo empiezas a conocer, lo construyes, está la etapa en la que cambias tus hábitos, ahora ya empiezas a hacer un presupuesto, controlas tus gastos hormigas, está como por aquí. Luego creas conciencia, entonces dices, no, me voy a convertir en una persona inversionista, no consumista, entonces le empiezas a dar prioridad al patrimonio, generas múltiples fuentes de ingreso, y cuando esa pirámide empieza a construirse, llegamos aquí al parte más arriba de la pirámide y llega un momento donde la conciencia es tan fuerte que entonces, ojo que esto también le ha pasado a muchas personas de la historia, incluso a Carnegie. Una de las grandes cosas que hizo Rockefeller y Carnegie cuando estaban en sus últimos años de vida fue devolver. Y hay muchos momentos donde justamente puedes incluso ver cómo a través del dinero tú puedes crear la obra de Dios en el mundo. Yo soy cristiana, creo mucho en Dios, y una de las cosas que pienso es que finalmente Cristo nos mandó a la vida a dejar una huella, y sí creo que nos mandó a generar amor. Sí creo que es a través del amor que realmente podemos mostrar a Dios, incluso a las personas que no creen en Dios. Yo he conocido personas que son más cristianas que yo, sin creer en Dios, porque caminan como Dios probablemente querría que sus hijos caminaran, ¿no? Y de esas personas he aprendido incansablemente sobre la piedad, el amor, la entrega. Y justamente creo que ahí viene la parte espiritual del dinero. Cuando ya el dinero deja de ser un tema para ti, cuando tienes la posibilidad de entregar, entonces empiezas a crear una misión que no tiene que ver contigo. Empiezas a crear una misión que tiene que ver con trascender a través del amor, que tiene que ver con construir en otras personas. Y ahí de verdad yo pienso que sí hay una labor muy difícil de poner en palabras, o sea, es muy complejo de realmente como tratar de expresarlo. Eso, por ejemplo, creo yo que es espiritual. También en la medida en que generas un desapego a lo material. ¿Y qué quiero decir con esto? Porque muchas personas piensan que el desapego es vivir debajo del puente o aguantar hambre. No, ese no es el desapego. El desapego es llegar a un equilibrio en tu vida donde tienes todo cubierto y entonces generas un desapego a las cosas materiales. Estás al revés. Yo no creo que el desapego se base en despojarse de todo. Yo creo que no, porque eso genera mucho estrés en la mayoría de las personas. No en todas, porque mi mejor amiga fue renunciante durante 3 años y dice que vivió perfectamente feliz. Y de verdad,
me parece increíble que su camino la haya llevado hasta ese nivel porque era lo que ella necesitaba en su vida en ese momento. Maravilloso. Pero creo que el desapego no es necesariamente llegar hasta ese extremo en la mayoría de los casos, sino que creo que el desapego es finalmente cubrir tanto lo básico que empiezas a trascender en la vida hacia otras cosas que importan más. Entonces, ya no te importa que te regalen regalos en Navidad, pero te importa la cara de las personas a las que les estás regalando tu regalo en Navidad. Y esa es una conexión con el dinero tan espiritual y tan emocional, en donde ya no es que yo necesite tener esto no me define. Una vez una persona me dijo una cosa muy fuerte, me dijo que su automóvil definía quién era. Definitivamente mi automóvil no determina quién soy. Yo no soy un Mazda 2, que es lo que yo conduzco, el carro que yo tengo. Definitivamente no soy un Mazda 2, definitivamente no. Ese estado donde realmente esas cosas no importan, y no importan no porque no las tenga, sí las tengo. No importan porque ya entendí que mi conciencia va mucho más profundo, entonces se vuelve espiritual. Y entonces el dinero se vuelve espiritual y las cosas lindas de la vida empiezan a tornarse importantes, como los abrazos, como las personas, como las relaciones, como el reflejo que ves cuando te miras al espejo. Como saber qué tipo de mujer quieres ver cuando te miras, ¿no? El otro día hablábamos con una de mis amigas que me decía que la mayoría de las mujeres se mira al espejo y se odia. Yo le estaba diciendo, ¿y eso te pasa a ti también? Y me dijo, sí. Yo me miro al espejo y me digo, pues no, ¿cómo yo voy a decir que qué belleza? Y yo le dije, no te puedo creer. Yo me miro al espejo y digo, por Dios, ¿cómo puedo estar más hermosa todos los días? Y eso no es una cuestión de vanidad, no tiene que ver con que tenga menos celulitis, sea más flaca, más gorda, más... Tiene que ver con mi propio reflejo, el que yo veo en el espejo, el llegar a ese nivel de conceptualización de saber que tampoco soy esto. Entonces, eso yo creo que sí el dinero genera una parte muy importante. ¿Por qué? Porque si estoy preocupada todos los días de pagar la luz, el agua, de que no me alcanzó para pagar la cuota del automóvil, de que mis hijos no tienen que comer, no puedo nunca llegar a ese nivel de profundidad, jamás. El día a día del pagar las cuentas te va a quitar esa paz. Y esa paz te impide llegar a ese nivel de profundidad con el dinero y a ese nivel de espiritualidad con el dinero. E incluso yo llegaría a decir que incluso te quita la conexión con otros seres. Si yo puedo conectar con la compasión, porque tengo todo pagado en mi casa, mi conexión es distinta así. Ay, sí, pobrecito, pero es que yo tengo muchos problemas. Es absolutamente distinta. Entonces, el mundo necesita gente con dinero. Sí necesita gente con dinero. Porque una persona con dinero que logre esa conexión, que tenga bondad en su corazón, hará muy buenas cosas por el mundo. No, el dinero no cambia a la gente. El dinero solo amplifica quién tú eres en tu corazón. Y si tú eres una persona buena de corazón, ojalá Dios te da mucho dinero para que hagas muchas más cosas buenas por muchas más otras personas y cambiemos juntos el mundo. Yo creo que ahí es el clic que se genera y ahí viene la conexión emocional, la conexión espiritual. Por eso es tan importante el dinero. Qué lindo eso que nos compartes, Vero, acerca de esa relación espiritual con el dinero. Yo creo que básicamente se podría resumir en la palabra generosidad y coherencia, de esas dos palabras. Pero ahora pasemos de ese plano espiritual que tanto nos has enseñado y pasemos al plano práctico, pragmático. Y la pregunta para ti, Vero, que eres una gurú en inversiones, es ¿cuáles son esos primeros pasos que hay que dar para poder nosotros entrar en el mundo de las inversiones? Sí, no me considero una gurú en las inversiones, quiero aclarar. Me falta tanto por aprender en este mundo, tanto por crecer como inversionista, tanto que todos los días la bolsa me enseña que creo que estoy muy lejos de ser un gurú. Pero creo que lo primero que tenemos que hacer con el tema de las inversiones es primero pensar que sí es posible. Sí, es posible para las mujeres latinas que hablamos en español y podemos igual ser inversionistas de la bolsa más grande del planeta, que es la bolsa de Nueva York. No tenemos que vivir en Nueva York, no tenemos que vivir en Estados Unidos, tenemos que hablar inglés. Podemos serlo. Yo creo que lo primero es permitirnos el creer que es posible. Lo segundo definitivamente es la educación. Las inversiones son una profesión divina, en el sentido de que te permiten tantas cosas. Es justamente, yo creo que nunca nadie se levanta y dice, hoy quiero ser inversionista. No, yo creo que más bien las inversiones son un camino que es un medio para. Las inversiones necesariamente en sí tampoco son un fin,
son un medio para poder decir, bueno, a través de las inversiones y que ya tenga dinero, voy a poder recorrer el mundo, por ejemplo. Voy a poder dar la educación a mis hijos que quería, voy a poder trabajar en casa, voy a poder decidir que no trabajo ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves. Yo creo que de alguna manera eso es algo súper importante respecto a invertir. Y luego es adquirir el conocimiento, porque invertir tiene un conocimiento muy específico. Entonces, es súper importante que adquiramos el conocimiento para poder comprender ese nuevo idioma, porque es una nueva profesión y requiere un nuevo idioma, y ese nuevo idioma necesitamos aprender a hablarlo, ¿sí? Entonces es súper importante aprender a hablarlo, y luego, aprendiéndolo a hablar, viene la parte simplemente de hacerlo. Yo diría que son 3 pasos muy simples. Cree que lo puedes hacer, edúcate, adquiere el conocimiento, no lo vas a hacer con un video de YouTube, no se hace con un libro, y tiene que ver mucho con un poco la filosofía de lo que hemos estado conversando, la necesidad también de entender que sí va a requerir de tu esfuerzo, no es magia, sí va a tener que estudiar, vas a tener que adquirir conocimiento nuevo, te vas a sentir frustrada como en cualquier conocimiento nuevo, pero vas a tener que hacerlo finalmente, porque si logras traspasar la comodidad y adquieres el conocimiento, se convierte en un arma absolutamente increíble por el resto de tu vida. Una de las cosas lindas de invertir, no importa qué edad tengas, nunca eres desechable, que es una de las cosas que yo más siento que ha sido doloroso en el mundo laboral normal, de cómo cada vez las personas son más desechables a edades más locas. Cuando una persona de 50 años es vieja, no sé en qué momento 50 se volvió anciano. 50 es una persona súper joven, pero para la laboralidad estás re-out. Entonces, de alguna manera, las inversiones no le importa que tengas 90 años mientras que tu cerebro funcione, bienvenida, ¿no? Yo creo que de alguna manera las inversiones son la profesión que redefine la forma en la que deberíamos trabajar, porque te permite trabajar en donde el dinero trabaje para ti, no al revés, que es el 99% de los casos de la mayoría de las personas trabajan por dinero, por eso no son libres nunca, porque nunca vas a poder lograr libertad trabajando por dinero. El dinero tiene que trabajar por ti. Y ahí yo creo que las inversiones logran. Entonces el paso es creer que lo puedo hacer, conocimiento, educarme, o sea, pagar el precio, el sacrificio, aprenderlo y aprenderlo bien. Ojo, porque es que últimamente además hay ¿cómo decir esto sin que suene feo? Hay mucha liviandad en el tema de las inversiones en Internet. O sea, si hay mucha gente que no se está tomando esto en serio en cuanto a qué enseñar y cómo, entonces yo creo que sí es súper importante hacer una investigación primero antes de matricularse en cualquier lugar. Sí creo que es importante que primero establezcas quién es la persona, cuál es el pensum, o sea, si hay un proceso importantico respecto al tema, porque hay también cosas que no son chéveres en Internet respecto al tema de las inversiones, lamentablemente. Tengo que decirlo porque es la verdad. Y luego, una vez que aprendes a invertir, tírate a invertir. A mis alumnas les da mucho miedo, y esto parece muy, muy obvio, pero a mis alumnas les da mucho miedo ese momento donde finalmente tienes que hacer tu primera inversión. Yo les digo, bueno, ya estás invirtiendo, me dicen, no, me da miedo. ¿Pero cómo? Tienes que hacerlo, si no, ¿de qué ha valido la pena todo este tiempo estudiando para no invertir? Tienes que invertir, tienes que hacerlo. Es quitarme nuevamente, volvemos a la parte de la mentalidad, que al final es la base de todo en la vida, de quitarme el estigma de, ay, ¿y si me equivoco? ¿Y si me equivoco? ¿Y si me equivoco? Bueno, y si te equivocas no pasa nada. No pasa nada. La vida está llena de equivocaciones, y Dios bendiga las equivocaciones porque son crecimiento. De alguna manera, yo creo que ese último paso, a veces es el que más cuesta dar, a veces los demás son más fáciles, ese es el último paso, y una vez que entras en el mundo de invertir, la misma bolsa te va puliendo de una manera tan increíble, de verdad. O sea, yo nunca podría decir que soy un inversionista finalizado. Todos los días de mi vida, desde hace 12 años que invierto, he aprendido tantas cosas que todos los días me siento como un aprendiz en su primer día de clase. Y espero de verdad en mi corazón nunca dejar de sentirme así, porque eso es lo que me ha permitido mantener los pies en la tierra y permitirle a la bolsa enseñarme. Y definitivamente transmitir ese conocimiento a quienes están conmigo, son mis alumnas. De verdad, sin creer, la bolsa, de verdad, parece una cosa súper loca decir, pero es, yo creo que el mejor trabajo del mundo. El mejor trabajo del mundo es ser inversionista. Sin lugar a dudas. Perfecto, Vero, de verdad que sí. Te voy a hacer una pregunta que nos hacen en el chat, pues las personas que tuvieron acceso VIP a este evento. Nos pregunta, ¿qué programas o institutos recomiendas para empezar a estudiar?
Hay muchos en inglés, hay muchos muy buenos en Estados Unidos, pero también voy a ser honesta, son muy costosos. O sea, la formación en Estados Unidos, si la quieres hacer allá, se puede hacer vía online también, y obviamente es en inglés, es muy costosa. O sea, estamos hablando de $17,000 hacia arriba. Sí es costoso. Los programas en español hay de todo. Yo creo que hay personas que están haciendo un trabajo chévere y otras que no tanto. Yo tengo un programa. También pienso que elegir tu mentor tiene que ver con si resonas o no resonas con esa persona. Porque al final, si uno, una vez una persona me escribió diciéndome que ella quería realmente tomar mi programa, pero que le caía re mal. Y fue textual, ¿no? Y yo le dije, entonces no puedes tomar mi programa, porque soy yo hablando todo el tiempo. O sea, no te va a entrar el conocimiento si vas a estar todo el rato diciendo, odio a esta niña hablando, ¿no? Entonces, sí hay una parte importante que es conectar con un buen mentor. Si les interesa conocer mi programa, me pueden mandar un DM por Instagram, si me siguen en redes sociales, o búsquenme en redes sociales. Es cosa que pongan Vero Prieto. En Instagram, Vero Prieto Oficial. Me pueden mandar un mensaje interno y yo les mando información. Sí es importante elegir un programa formativo que sea en serio. Sí tiene que ser en serio, tiene que ser un programa formal. Y los de Estados Unidos en la mayoría son muy buenos, son costosos, pero son buenos. Si alguien habla inglés y dispone del dinero para poder pagar algo así, totalmente se los recomiendo. Si no, pueden comprar, a lo mejor partir por preguntármelo a lo mejor por interno a mí. Si no les gusto yo, les puedo recomendar a alguna otra persona. No hay tantas, lamentablemente. Habrá una o dos personas más que yo pueda decir con certeza que es confiable. Lamentablemente esto todavía sigue siendo un conocimiento de pocos, apenas lo estamos abriendo al mundo. Yo creo que con el futuro habrá más escuelas de inversiones en español, ahora son muy poquitas, pero definitivamente te tienes que dar cuenta que no va a ser una educación tradicional. En la universidad no se aprende a invertir, nunca. Aquí a que la universidad logre este conocimiento, probablemente las inversiones serán otra cosa y lo harán, no sé, los aliens o algo así, porque la universidad va muy lento en capacidad de educación. Entonces, nada, si quieren conocer mi programa, mándenme un mensaje por Instagram y yo con todo gusto les paso info. Perfecto, pero te voy a hacer otra preguntita que nos hacen acá. Dice, estoy disfrutando y aprendí desde el primer momento. Eres maravillosa, Vero, muchas gracias. Dices, ¿algún consejo práctico para comenzar a cambiar esa relación con el dinero desde ya, por favor? Total. Primera cosa que hay que hacer es, cada vez que te pilles diciendo un dicho escaso, eso es muy común en Latinoamérica, cosas como, ay no, lo volvió malo el dinero daña a la gente, el dinero es la raíz de todos los males, de lo bueno poco, de eso no hay tan bueno, ese tipo de dichos con el que nos criaron a todos, cuando te pilles pensándolo, diciéndolo en voz alta, eso es importante porque tienes que regrabar memorias. Todo lo que nosotros creamos entre los primeros 6 años de nuestra vida fueron crear memorias. Todo eso hagan de cuenta como que pusimos rec y fuimos grabando cositas que luego simplemente ponemos play y eso es lo que vamos a vivir. Entonces hay que reaprender, hay que reprogramar la mente literal a otras cosas. Entonces una cosa que se tiene que hacer en ese momento es, si tú dices sin querer, no, es que eso no hay tan bueno, que es una cosa que decían muchos mis abuelos, inmediatamente en voz alta tienes que contrarrestar esa orden que le acabas de dar a tu cerebro. Porque hay una cosa que yo aprendí que les voy a dejar de consejo súper importante. Nuestros pensamientos dan vida a nuestras creencias, las creencias a nuestros actos y nuestros actos a nuestra realidad. Si no somos capaces de nuestros pensamientos cambiar, nuestra realidad va a reflejar eso. Entonces, si te ves haciendo esto, inmediatamente para y di, no es así, de lo bueno hay mucho. Esa es la primera cosa que tenemos que aprender a hacer, o sea, cambiar nuestra forma de expresar. La boca tiene mucho poder, chicas, mucho poder. Como decimos las cosas y qué decimos importa. Importa muchísimo porque es una verdad que lo está diciendo tu cerebro. Entonces, eso por ese lado. La segunda cosa que hay que hacer después de eso es aprender a llevar las cosas básicas de finanzas. Es decir, sí, hay que mirar el extracto bancario. Y eso es muy incómodo y te vas a tener que sentar un día y a lo mejor contabilizar tus deudas y vas a tener que hacer un presupuesto, vas a tener que chequear y va a ser incómodo al principio y no hay ninguna otra forma más de hacerlo que viviendo esa incomodidad. Con el tiempo se vuelve normal. Para mí hoy, por ejemplo, llevar un presupuesto, contabilizar, ver la cuenta bancaria y todo eso es normal. Lo hago todos los días de mi vida y en esta casa no se gasta ni un solo peso que yo no registre, literalmente. O sea, soy muy cuidadosa porque la abundancia no es derroche. Eso es algo también importante. Entonces, entender esos pasos básicos son importantes. En mi canal de YouTube, Vero Prieto TV, hay muchos videos sobre
cómo hacer un presupuesto, cómo salir de deudas, cómo controlar los gastos hormiga, muchos ejercicios prácticos, cómo generar fuentes de ingresos. Es gratuito, lo pueden ir a chequear en Vero Prieto TV en YouTube y es gratis. Y hay ejercicios específicos en esos videos para cómo se hace cada cosa. Yo creo que sería muy bueno que lo hicieran. Y definitivamente una cosa que a mí me sirvió por mucho tiempo era encontrar mi talón de Aquiles y empezar a controlarlo. O sea, si te das cuenta que luego de esa radiografía a lo mejor vas a tener que dejar de usar tarjetas por lo menos un año para poder aprender a manejar el plástico, hazlo. Lo que necesites para realmente crear esa relación positiva. Pero, como dicen los chinos, entre más cuente, pues mejor empezar ya, definitivamente, porque ese cambio es un cambio progresivo y empezar por cosas pequeñas como saber cuidar tus pensamientos y cuidar que lo que le estás diciendo al mundo, a tu cerebro, incluso si eres padre o madre, hay varios videos de mi canal de YouTube donde yo hablo de cómo enseñarle finanzas a los niños. Es súper importante porque también entregarle una buena educación financiera a ellos también es súper importante para su futuro. Si tú le enseñas los mismos limitantes que te han enseñado a ti, él va a crecer con los mismos problemas que tienes tú. Entonces, todo eso es cambiar una sintonía familiar. Una de las cosas que le digo mucho a la gente en los videos de cómo enseñarle finanzas a los niños, una de las cosas que hablo es que hay que hablar de dinero en la casa. En la casa no se habla de dinero, la gente no habla de platas. Y una de las razones, mira, fíjense, la primera razón de divorcio en el mundo es dinero. Y es porque nunca, cuando somos novios, cuando estamos saliendo, empezamos a hablar de eso. Es un tema tabú en las familias hasta el día de hoy. Abrirse a hablar de dinero es importante, hacer presupuestos en familia es importante, hablar de nuestros sueños financieros es importante y ver que estamos yendo para el mismo lugar, ¿no? Luego me di cuenta que uno va para Cuba y el otro va para Singapur. No vamos para el mismo lugar. Entonces, todo eso es abrirse a una relación positiva con el dinero. Definitivamente. Yo creo que mucho de lo que estoy diciendo está más detallado en mis videos de YouTube. Yo creo que es más fácil que lo puedan chequear, donde yo explico paso por paso cómo lo pueden hacer en cada una de las cosas que necesitas para ampliar tu mente y llevarlo al plano físico, ¿cierto? De cómo hacerlo funcionar. Perfecto, Ver, incluso en lo que nos compartes, contestas una pregunta que estaban haciendo, que si era bueno enseñar a los niños en temas de finanzas, y voy a compartir una última pregunta para ya cerrar, y bueno, después de esta pregunta, ya para que Lilia nos ayude con el cierre, también sí me gustaría, bueno, lo primero te voy a hacer la pregunta y ya después te cuento pues como esta parte de la que sí que me gustaría escuchar. Dice, me gustaría saber, las que no vamos a ser inversoras, qué cosas principales y básicas podríamos hacer para conseguir esa libertad financiera o empezar a tenerla. Lo primero que tenemos que entender sobre la libertad financiera es que solamente sucede cuando el dinero trabaja para ti. Cuando tú intercambias tiempo por dinero, nunca va a pasar. ¿Qué quiero decir con esto? Mientras que seas empleada y seas autoempleada, no va a suceder. Las personas creen que la libertad financiera es tener dinero. Y les voy a poner un caso de una persona que conozco. Por muchos años fue amiga de un médico que trabaja en una clínica de fertilidad, gana muchísimo dinero al mes, pero no es libre. El día que él no va a la consulta o que se va de vacaciones o que se le quiebre y no lo quiere una mano o se le corte una mano o algo trágico le pase, no va a ganar dinero porque a pesar de que él gane mucha plata, él sigue siendo esclavo. Si él no trabaja, no le pagan. Entonces ese es el concepto básico que tenemos que comprender sobre la libertad financiera. Mientras que tú estés transando tiempo por dinero, no importa cuánto ganes, siempre serás esclavo. Primera cosa. Entonces, entendiendo esto, lo que tengo que encontrar es un sistema donde el dinero trabaje para mí. ¿Cómo se puede lograr esto? Se puede lograr a través del emprendimiento. Cuando creo una empresa, que ya no es emprendimiento, sino empresa, donde funciona sin que yo esté. Eso también requiere de un proceso y de crear una cultura que funcione sin mí. Muchas personas crean empresas para ser dependientes de ellas mismas. Y otras personas crean empresas para hacerlas independientes. Necesitas que sea completamente independiente de ti, porque si no, vuelves a lo mismo. Si yo no trabajo, no me pagan. Misma cosa. Y la segunda parte es siendo inversionista. No existe otra manera. O eres inversionista o eres un gran empresario. No hay otro camino. No es ganando más dinero que se logra. Y definitivamente una vez que encuentras eso, que en el fondo dices, ok, el dinero trabaja para mí, el punto es diversificarlo lo más que puedas. Yo siempre digo que yo recomiendo tener al menos 4 diferentes fuentes de ingreso, ojalá en su mayoría que funcionen sin ti, sería lo ideal,
para que en el fondo en tu pared siempre haya muchos cuadritos, de modo que si alguno se cae, pues no quedes sin nada, sino que tengas otros cuadritos que sopesen tu pared. Eso es una cosa que se hace. Luego de esto, eso tiene etapas, luego de esto, lo siguiente que tendrías que hacer es empezar a pensar en el patrimonio y en qué construyes a tu alrededor, es decir, cambiar el consumo por la inversión. Entiendas inversiones no solamente con inversiones en la bolsa, inversiones en general, o sea, inversiones en propiedades, inversiones en empresas, en otras cosas. En el fondo, cuando yo logro establecer que tengo 50, 60, 70, 80 propiedades, soy prácticamente invencible desde el punto de vista financiero. Y el poder entender esto es cambiar un montón de paradigmas y de mala educación que tenemos, ¿no? Como comprar autos de lujo, por ejemplo, comprar automóviles del año, por ejemplo. Todas esas son malas decisiones financieras. Pueden lucir muy chéveres y muchas personas definen su éxito por el auto que tienen, pero en realidad el auto es un gasto, no es una inversión. Incluso en dónde vives también es clave. El saber cuándo elegir la casa donde tú vas a vivir o cuándo no elegir la casa y seguir arrendando también es súper importante. Entonces, este nivel, ya estamos hablando del nivel 10, a lo mejor ya es más arriba, parte todo desde el principio, ¿no? Entonces, de entender, ok, ¿sabes qué? Yo estoy en el lado donde trabajo por dinero. Ahí está. ¿Cómo me paso al otro lado? Sería la primera pregunta que te tendrías que hacer. ¿Cómo me cambio? Y desde ahí, ¿cómo construyo toda esta escalera de libertad donde en el fondo pueda decir, mañana me agarro un avión y ¿sabes qué? Voy a pasar un mes en Italia. ¿Sabes qué? No voy a trabajar. O donde puedas levantarte todos los días y decir, voy a trabajar porque amo trabajar. Es un poco, yo creo que mi forma de ver la vida. Yo trabajo porque donde yo no trabaje me enloquezco. Yo realmente amo trabajar y si tengo más tiempo libre, más empresas voy a montar. Porque eso es lo que yo hago con mis tiempos libres. Mis tiempos libres son, ok, ¿qué negocio voy a montar ahora? Pero lo hago por gusto. Y eso es algo súper importante que en el fondo también genera mayor abundancia porque no le vas a poner el estrés a un negocio que tiene que producir ya para comer. Entonces, claramente ese proceso es una escalera, pero la primera parte es determinar dónde estoy. Perfecto, pero de verdad, gracias por compartirnos todos esos conocimientos. De verdad, estoy maravillada de escucharte. Yo creo que al igual que todas las personas que están en la sala y los que están viéndonos en vivo en Facebook, en todos los grupos de las filiales de Empodérate Tú Puedes, inicialmente Colombia y los demás países, de verdad que es un honor tenerte nuevamente, pues tenerte con nosotros, nuevamente te lo repito. Y yo sí quisiera, ya pues lo que quiero que me regales, así como para que Dilia nos cierre ya, ¿me podrías dar, si tengo un dinero, un ejemplo, tengo un dinero aquí listo y no estoy tan convencida de invertir como que sea eso, ¿me regalas 3 razones por las que yo debería invertir? Claro, muy simple. Porque las inversiones te dan libertad de tiempo, libertad de espacio y dinero. ¿Y a quién no le va a gustar esas 3 cosas? No conozco a nadie que diga que no le gusta tener libertad de tiempo, espacio y tener dinero. Perfecto. Listo. Gracias, Vero. Maravilloso, de verdad. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Un gusto. Espero que de verdad esta conversación sobre la vida, las finanzas y ser mujer haya tenido algún sentido para ustedes. Siempre me gusta que me lo hagan saber, así que chévere si de repente pueden poner sus comentarios y yo también puedo después verlos para ver qué dicen las personas. Me encantaría si me lo puedes compartir. Y nada, yo creo que finalmente este es un proceso de crecimiento en conjunto. Yo creo que las mujeres tenemos esa capacidad increíble de compartir como ningún otro ser en la historia, en la vida. Y de verdad el compartir es la base del ser mujer. Yo pienso que somos entonces compartir lo bueno y apoyarnos y crecer juntas y vivir la vida intensamente es parte importante de nuestra esencia. Así que muchas gracias por la invitación y muchas gracias por permitir abrir toda esa cantidad de temas que hemos hablado el día de hoy. Definitivamente, si esto abrió de alguna manera tu mente hacia un lado un poco más abundante, yo me sentiré súper feliz de permitir, de ser el mensajero, porque yo no soy el mensaje, yo solamente soy el mensajero y es un honor para mí serlo. Así que gracias por permitirme compartir el mensaje. El honor ha sido para nosotros, Vero, tenerte aquí. Orgullosamente colombiana, orgullosamente mujer. Gracias por compartirnos tus vivencias y tu experiencia. Siempre bienvenido a Empodérate Tú Puedes y para todos los que nos están viendo. Este es Empodérate Tú Puedes. Les
enviamos un afectuoso saludo. Síganos, por favor, en nuestras distintas redes, en YouTube, en Instagram, en Facebook y, por supuesto, recordar las redes sociales de Vero, Vero Prieto Oficial en Instagram y Vero Prieto TV en YouTube. Muchísimas gracias. No sé, Vero, si hay alguna red adicional en la que te podamos seguir. ¿O solamente estas dos? Sí, en Facebook también es Vero Prieto Oficial y bueno, TikTok, no sé si algunos de ustedes usan TikTok, pero últimamente trato de conquistar y entender esa red. Pueden buscarme también y reírse un rato también, porque hago muchas cosas locas ahí. También enseño sobre finanzas, pero divertido. En Vero Prieto Oficial en TikTok también lo pueden chequear si quieren. Perfecto, entonces ya tenemos todos tus datos para seguirte y seguir aprendiendo de ti. Infinitas gracias, una feliz tarde para todos. Y Vero, esta es tu casa. Bienvenida siempre. Gracias. Adiós.